consume en todo el mundo y que se elabora en grandes cantidades. Pero, ¿cómo se hace ese pan suave y delicioso que utilizamos para hacer sándwiches o tostadas? En este vídeo descubriremos cómo se mezclan los ingredientes para crear miles de barras de pan de molde. El pan es un alimento muy importante. Millones de personas en todo el mundo lo comen cada día. Se cree que la primera forma de pan fue hecha por los egipcios hace más de 5000 años. Sorprendentemente, la receta básica del pan es la misma desde hace miles de años. Basta con mezclar harina y agua para hacer la masa y luego hornearla. El pan de molde fue inventado en 1928 por un panadero estadounidense. Roweather patentó una máquina que cortaba y rebanaba automáticamente el pan en rebanadas uniformes, lo que hizo que el pan de molde fuera más fácil de consumir y se convirtiera en un éxito instantáneo. El pan de molde se llama así porque se cocina en un molde rectangular, lo que le da su forma característica. La historia comienza con la harina. La harina nace como trigo en el campo. El trigo se limpia antes de embarcarse en un viaje a través de una red de tuberías de 10 kilómetros de largo, que lo conducen desde los hilos hasta la maquinaria. Después el trigo se remoja en agua y se deja hasta 24 horas, para que se desprenda la cáscara exterior. Luego se muele con rodillos de acero, que abren los granos. Los granos de trigo triturados pasan por tamices cada vez más finos, que eliminan cada vez más materia gruesa, liberando cada vez una pequeña cantidad de harina. Este material grueso se envía a más rodillos de acero para volver a molerlo, y el proceso se repite una y otra vez, hasta que finalmente se obtiene la harina con la que se hace el pan de molde. La harina acabada ya está lista para ser transportada en camión a la panadería. Este polvo de harina es combustible y en un espacio cerrado puede crear un ambiente explosivo, en el que cualquier chispa eléctrica podría prenderlo. Así que el molino tiene que tener mucho cuidado durante la carga. El camión debe estar conectado a tierra para evitar la acumulación de electricidad. Tener mucho cuidado durante la carga. El camión debe estar conectado a tierra para evitar la acumulación de electricidad estática, mientras que potentes ventiladores impiden que el polvo se escape. Esta panadería recibe cerca de 1000 toneladas de harina a la semana. Es uno de los principales ingredientes del pan. Las panaderías utilizan tanta harina que hay que almacenarla en enormes bidones llamados hilos. Los molineros entregan la harina 2 veces al día en camiones cisterna. En el corazón de la fábrica se encuentra la gigantesca línea de producción de pan, que hornea, embolsa y despacha 1,5 millones de barras cada semana. La harina se bombea desde el camión cisterna hasta la parte superior del silo. La levadura es el ingrediente especial que hará que el pan suba. Tiene que mantenerse a la temperatura adecuada. Por eso, en esta sala, los ordenadores controlan constantemente su temperatura. Los ingredientes principales se bombean por tuberías hasta una batidora gigante. El primer trabajo es pesar todos los ingredientes: harina, levadura, aceite, vinagre, azúcar, sal, agua, y cantidades muy pequeñas de otros ingredientes como grasa y conservantes. Los conservantes se utilizan para prolongar la vida útil del pan de molde y prevenir el crecimiento de bacterias. Todo lo que se necesita en menor cantidad, como las semillas o los frutos secos, se añade a mano. Es una receta que necesita 600 kilos de harina. A continuación, esta máquina mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa elástica y pegajosa. Las cuchillas mezcladoras pueden girar extremadamente rápido, 360 vueltas completas cada minuto. Esta enorme amasadora trabaja la masa durante 8 minutos. El resultado es una enorme masa con la que se podrán llenar 600 bolsas de pan de molde. Cuando ya está bien homogénea, el contenido se vacía en un enorme contenedor. La masa pesa 1 tonelada. En este momento, la masa contiene abundante agua, pero parte de ella se perderá durante las fases posteriores del proceso de panificación. Seguidamente la masa se divide en trozos de igual tamaño. En la parte inferior de la máquina, un pequeño agujero permite la salida de la masa. 2 brazos mecánicos la cortan en trozos iguales. Con cada trozo se hará una hogaza. Con unas cuchillas la masa se divide en pequeñas bolas. 192 por minuto. La masa después cae sobre una cinta transportadora. Los trozos de masa se convierten en bolas que pueden trabajarse más fácilmente. Las bolas de masa se enharinan para evitar que se peguen durante el transporte y cuando se les deforma. Las bolas salen del divisor y pasan al moldeador. Moldea la masa en bolas a gran velocidad. A continuación, la masa se pliega y se enrolla. La máquina elabora 3 piezas por segundo para un total de 11.500 por hora. La masa se enrolla hasta que alcanza el tamaño exacto y cae en los moldes de cocción. Estos moldes se usan para fermentar la levadura, un proceso que tarda 3 horas. La levadura cuando fermenta provoca que la masa suba bastante. Ahora es el momento de dejar que la levadura haga su trabajo y haga subir la masa.
Después de mezclar y dar vueltas a la masa, hay que dejarla reposar unos minutos. Durante el transporte, la masa descansa, lo que facilita que la levadura actúe. Esto se llama fermentación. A medida que la masa se asienta en los estantes móviles del fermentador, se forman pequeñas burbujas de aire en su interior y se ablanda. Tras unos 8 minutos, la primera fermentación está completa. La masa se extiende, se eliminan las burbujas de aire y se le da la forma adecuada. La levadura creará pequeñas burbujas de gas dentro de la masa. A una temperatura de unos 45 grados centígrados, la levadura descompone la harina de la masa. Se forman pequeñas burbujas de dióxido de carbono que llenan la masa para que suba. Tras 50 minutos de fermentación, se añaden los toques finales. Una espolvoreada de harina o una cobertura de semillas. Una vez que las barras de pan han subido, se cuecen en estos grandes hornos. Las barras de masa están listas para entrar en el horno a unos 260 grados centígrados. Este horno mide 39 metros de largo, es más largo que una pista de tenis. Tienen que conseguir la temperatura adecuada. Soplan aire alrededor de los moldes para que el pan se cueza uniformemente. Se cuecen durante 20 minutos a 260 grados centígrados. Una vez cocidas, las barras presentan un bonito tono dorado. Solo 20 minutos después, aparecen deliciosas barras de pan recién horneadas. Una hogaza tiene que ser perfecta si se va a vender en una tienda. Durante todo el día, los panaderos comprueban que el pan esté en su punto. Tiene que saber muy bien y tener el tamaño y la forma adecuada. Cuando están listas, las barras se sacan del molde. Mediante un sistema de vaciado, se extraen las barras de sus moldes y se colocan en una cinta transportadora para enfriarlas. Un sistema de transporte se ocupa de llevar las barras hacia las distintas secciones de la panificadora. El pan caliente no se puede cortar en rebanadas, por lo que hay que dejarlo enfriar lentamente en una nevera de temperatura controlada. El pan se enfría mientras da vueltas por estas enormes torres de refrigeración. Se dejan enfriar durante 2 horas. Durante el enfriamiento, el pan de molde se asienta y se vuelve más denso y compacto, lo que ayuda a que se mantenga su forma rectangular. Al enfriarse durante 2 o 3 horas, se forma una corteza o capa exterior blanda. Cuando se han enfriado, pasan a la cortadora, que corta 65 piezas por minuto. Del corte se encargan unas cuchillas de acero de 2 metros de ancho y 40 centímetros de largo. Las cuchillas se cambian cada 2 semanas. Cada pan se corta en 20 rebanadas. Esta máquina se encarga del trabajo de rebanado y luego el pan se introduce en bolsas. Las rebanadas se empaquetan automáticamente a razón de 65 por minuto y ya están listas para la distribución. Han pasado 5 horas y media entre la preparación de la masa y el envasado del pan de molde. Si quieres saber cómo se hace la mantequilla, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además, suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.